Daniel Noboa participó en 2 eventos por Guayaquil, una sesión solemne en la gobernación y un festejo musical en el centro cívico. Entre los dos, habló 11 minutos y defendió los despidos de 5.000 servidores públicos. En un discurso de 22 minutos durante otra sesión solemne organizada por el municipio de Guayaquil, el alcalde Aquiles Álvarez criticó los despidos del Estado Central y los atrasos en la transferencia de fondos para el Cabildo. Algunos de los 5.000 funcionarios despedidos por el gobierno empezaron a recibir sus notificaciones ayer. Televistazo conversó con ellos y manifiestan dudas sobre los motivos de sus separaciones. Colombia impide el ingreso de 780 presos que desde el mediodía permanecen en el puente internacional de Rumichaca y que el gobierno ecuatoriano quería deportar para descongestionar las cárceles nacionales. La nueva tubería del Sote quedó lista para reanudar el bombeo este sábado, pero la erosión del río Coca amenaza la nueva estructura. Las ternas para la conformación del nuevo Consejo de la Judicatura quedaron listas y todo apunta a que Mario Godoy se mantendrá en el cargo. Los 84 años del combate de Jambelí y Día Clásico de la Armada se conmemoraron con el tradicional desfile naval, en el que participaron 300 uniformados de la Armada de Ecuador. El conflicto en Gaza genera cuestionamientos dentro y fuera de Israel. Hoy hubo marchas contra Netanyahu en Tel Aviv, mientras Francia anunció que reconoce al Estado palestino. En nuestra serie Guayaquil, de fiesta pese a todo, se cumplen 100 años de las plumillas de José María Roura, Oxandaberro, quien plasmó los barrios del Guayaquil antiguo, y Televistazo muestra cómo lucen esos sitios hoy. Ecuaterra explora la reserva Chamana, que a 2.550 metros esconde quebradas, cascadas y senderos, y es el hogar del cóndor y mamíferos como la danta andina. 3 partidos del campeonato se transmitirán en la pantalla de Ecuavisa: Aucas versus Delfín, Vino Tinto ante Orense y Deportivo Cuenca frente al Independiente del Valle. Hoy, 25 de julio, Guayaquil celebra 490 años de historia y orgullo. Televistazo se une a esta conmemoración con imágenes que capturan el latir de una ciudad forjada con esfuerzo y pasión. Muestran a una urbe comercial con sus calles llenas de vida, a su gente emprendedora, trabajadora y, por supuesto, su riqueza gastronómica. Saludamos a la Perla del Pacífico en sus fiestas de fundación. Y con estas imágenes, amigos, empezamos Televistazo Estelar. Bienvenidos. Precisamente, el presidente de la República, Daniel Noboa, encabezó la sesión solemne en el Palacio de la Gobernación en homenaje a las fiestas de fundación. En el evento, que duró cerca de 1 hora, explicó las razones por las que despidió a 5.000 servidores públicos. Diego Cuenca describe la actividad que mantuvo el primer mandatario en Guayaquil. El presidente de la República, Daniel Noboa, llegó a la gobernación del Guayas para participar en la conmemoración por los 490 años de fundación de Guayaquil. Estuvo acompañado de la vicepresidenta María José Pinto y del gabinete ministerial. El evento duró cerca de 1 hora y de esos 60 minutos, 8 fueron el discurso del primer mandatario. Justificó su decisión de desvincular a 5.000 servidores públicos a escala nacional. Ayer hemos tomado una decisión muy dura: sacar a la gente que no estaba comprometida con este país y darle la oportunidad a jóvenes, darle la oportunidad a personas y profesionales que nunca tuvieron una oportunidad de servir a su país, de servir con compromiso, de servir con amor, y no boicotear la función del Ejecutivo. Noboa sostuvo que Ecuador era el segundo país de Latinoamérica con la mayor cantidad de ministerios, por debajo de Venezuela, con 27 carteras de Estado. Tras sus declaraciones, realizó la entrega de reconocimientos a miembros de su gabinete ministerial, quienes recibieron la presea en el grado de Gran Cruz. Para reconocer méritos excepcionales, José de la Gasca, ministro de Gobierno, Cintia Yeliver, secretaria general de la Administración Pública, y José Julio Neira, director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. Con la gente guayaquileña,
Y por la tarde, el presidente de la República participó de un evento cultural en los exteriores del Centro Cívico en el sur de Guayaquil. Jamás ceder ante todo el mal que trata de impedir el progreso del Ecuador. Eso es de esa forma vamos a honrar a Guayaquil, de esa forma vamos a celebrar estos 490 años, de esa forma nosotros vamos a dejarle un legado a nuestros hijos y a nuestros nietos, de que esta ciudad se la cuidó, se la respetó y se la cambió. Muchas gracias. Su discurso una vez más fue corto, duró 3 minutos para luego dar paso a las intervenciones artísticas de música nacional. En la tradicional calle 9 de octubre se llevó a cabo la sesión solemne organizada por el municipio a propósito de los 490 años de fundación. Se entregaron reconocimientos a personas destacadas y también el alcalde Aquiles Álvarez habló de obras e hizo críticas a la gestión del gobierno nacional. Luis Alfredo Zúñiga con el informe. El municipio realizó su sesión solemne al aire libre en las calles 9 de octubre y Malecón en el centro. Llegaron asambleístas, concejales y otras autoridades locales. El alcalde Aquiles Álvarez acudió cerca de las 4:30 de la tarde saludando a los asistentes. Su pantalón cubrió el grillete electrónico que lleva desde el 20 de julio. En el contexto del caso AAA. El evento arrancó a las 5 de la tarde y en su discurso de 22 minutos habló de la relevancia económica de la ciudad y destacó obras como la Troncal 4 de la Metrovía, el aumento en la cobertura de agua potable y el avance en el 5º acueducto. Hizo críticas al gobierno, empezando por los retrasos y la forma en la que se están pagando las rentas a la ciudad. Este gobierno que dice que estamos mejor, no pague a tiempo los recursos que son de ustedes, ciudadanos. Sepan que el gobierno decidió que seguirá entregando los recursos de ustedes, guayaquileños, cuando lo crea conveniente. Cuestionó la optimización del Estado, anunciada por el gobierno la noche anterior. Despedir a 5.000 trabajadores en un solo día, en el mismo día. Hablar de evaluar a 453.000 empleados públicos en base a parámetros discrecionales. En Ecuador se le exige a los médicos, enfermeros, profesores, el cumplimiento de metas institucionales. ¿Pero dónde? En hospitales sin medicinas y en escuelas con pisos de tierra. También criticó la intervención gubernamental para paralizar la obra vial en el sector de Los Ceibos. No solo que no hacen una sola obra para beneficiar a nadie que no sea de su argolla, sino que además boicotean todo proyecto urbanístico respetuoso del medio ambiente. Álvarez defendió su gestión y, sin dar nombres, dijo que era el objetivo principal de una maquinaria que aniquila al que disiente. En el acto también se entregaron preseas al mérito cívico en 4 categorías. El cardenal Luis Gerardo Cabrera y los deportistas Felipe Caicedo, Lucía Yepes, María Verónica Córdoba y Esteban Drere fueron algunos de los reconocidos. 5.000 funcionarios públicos fueron despedidos hoy de todas las dependencias del Ejecutivo. Denuncian que las desvinculaciones se llevaron a cabo sin criterios técnicos. Francisco Garcés sigue este tema y nos presenta el siguiente informe. 5.000 funcionarios del gobierno empezaron a ser notificados con sus despidos. Algunos denuncian que no hubo una evaluación y que su separación fue discrecional. Según la vocera gubernamental Carolina Jaramillo, las separaciones son para mejorar la eficiencia del gobierno. Dijo que entre los despedidos están burócratas que interrumpen las funciones públicas y que se han aprovechado de ellas para su beneficio. Paul Terán trabajó 7 años en Flopec con nombramiento definitivo. Fue despedido y pone en duda los argumentos del gobierno. El documento de notificación no explica las razones de la desvinculación, solo menciona que es una decisión del gerente de la empresa con la autorización del Ministerio de Finanzas. No se evaluó nada de lo que dijo la vocera del presidente. Entonces, en realidad no se entiende cómo fue la selección del personal para la desvinculación, cuando hay gente adentro que aún no tiene la experiencia, que no cumple con los perfiles. En Flopec fueron despedidos 100 funcionarios, el 37% de la nómina administrativa. Entre ellos analizan la situación y no descartan iniciar acciones legales. En la matriz del IES en Quito la percepción es la misma. Quienes fueron despedidos, muchos con años en funciones, denuncian que el personal nuevo que ingresó con contratos ocasionales no fue desvinculado y tampoco el personal directivo. Sí, en los 3 años me han evaluado, mis evaluaciones han sido superiores al 95%, nunca he recibido una amonestación, ni una amonestación sea verbal o por escrito. No entiendo en mi caso cómo fui evaluado.
Los despidos tomaron por sorpresa a los gremios de funcionarios públicos que recaban información para conocer el impacto en cada institución. No se oponen a desvinculaciones que respondan a procesos de depuración sobre evaluaciones a los funcionarios, pero están convencidos que en este caso no fue ese el criterio. Advierten que los despidos seguirán. Que máximo en 3 meses tienen que producirse las supresiones de partida y dejarse insubsistente a los contratos de servicios ocasionales y a los nombramientos provisionales. García alertó que la Ley de Integridad Pública eliminó el techo de 20% de contratos ocasionales. Y además del despido de miles de funcionarios públicos, el gobierno nacional anunció también la reducción del número de ministerios y secretarías. 6 ministerios y 6 secretarías serán eliminados. Sus funciones serán asumidas por otras carteras de Estado. Joel Vanegas explica sobre esta nueva estructura de las instituciones del Poder Ejecutivo. El gobierno asegura que se trata de un plan de eficiencia administrativa y en el decreto 60 estableció la disminución de ministerios y secretarías. Los ministerios pasarán de 20 a 14 y las secretarías de 9 a 3. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas absorberá al Ministerio de Vivienda, a la Secretaría de Inversiones Público-Privadas y a la Secretaría Técnica del Comité de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares. Al Ministerio de Educación se unirá el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Ministerio de Deporte y la Secretaría de Educación Superior, CENESID. El Ministerio de Energía y Minas se hará cargo del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. La Secretaría General de Administración de la Presidencia acogerá a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. La Secretaría de Administración Pública se unificará con la Secretaría Nacional de Planificación. El Ministerio de Producción toma al Ministerio de Turismo. Al Ministerio de Gobierno pasa el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. El Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, asume las tareas de la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. El Ministerio de Agricultura y Ganadería dirigirá al Viceministerio de Acuacultura y Pesca. Al Ministerio del Interior se adscriben el Servicio de Atención Carcelario SNAI y el ECU 911. De esta forma, según el Ejecutivo, se reduce en un 41% el número de carteras de Estado. Después de 24 días de paralización, el SOTE está listo para reanudar el bombeo de crudo. Técnicos de Petroecuador y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército finalizaron la instalación del tramo afectado por la erosión en el río Coca. Paul Romero recorre esa zona y presenta un informe detallado sobre la situación y los riesgos que persisten. Después de 24 días de paralización, la tubería del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE quedó lista para la reanudación del transporte de petróleo. Este viernes los técnicos de Petroecuador y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército empataron los últimos tubos de acero y realizaron las pruebas para comprobar su resistencia. Son cerca de 1000 metros de tubería de la nueva variante, construida en el kilómetro 102 en la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda del Cantón El Chaco, en Napo, colocada para reemplazar la destruida por la erosión del río Coca y sus afluentes. Un tramo de la nueva variante del SOTE está a menos de 3 metros de la erosión del río Coca, que de persistir el invierno podría afectar nuevamente la resistencia de la pared natural que se ha formado, de aproximadamente 25 metros, en las faldas de la montaña del Reventador. Según información de Petroecuador, esta variante es provisional para acelerar el encendido de pozos y reiniciar el bombeo de crudo, que en cerca de un mes de paralización ha dejado pérdidas de aproximadamente $500 millones por la caída de la producción petrolera. Esta semana reinició operaciones el oleoducto de crudos pesados OCP, que también fue afectado por la erosión lateral del río. Los trabajos en el SOTE tomaron más días por el desvío de la tubería para el bombeo de crudo y de combustible por el poliducto. Hoy la unidad de utilidades de la refinería de Esmeraldas retomó operaciones, según informó Petroecuador. El gobierno espera que la planta funcione al 100% para los últimos días de agosto. La refinería está paralizada desde finales de mayo tras un temblor y un incendio que afectaron gravemente sus instalaciones. Adriana Bermeo amplia la información. Está previsto que hoy se retome la operación de la refinería de Esmeraldas, la más grande del país, según el cronograma presentado por el gobierno.
Petroecuador dijo a Televistazo que este viernes arrancó el funcionamiento de la unidad de utilidades. Allí se produce energía eléctrica y vapor que se requieren en todas las etapas de refinación. En el informe de operaciones de las refinerías publicado este viernes por la estatal petrolera se detalla que la unidad de utilidades de la refinería de Esmeraldas está operando con 4 megavatios y que el punto B7003 no pasa la prueba porque presenta un tubo roto. Utilidades es una de las 7 unidades que deben arrancar para que la refinería esté en pleno funcionamiento. La siguiente es la de crudo, prevista para el 30 de julio. La última, si se cumple con el cronograma, debe iniciar operaciones el 28 de agosto. La refinería de Esmeraldas puede procesar hasta 110,000 barriles de petróleo por día. Produce combustible como diésel, gasolinas de alto octano, asfaltos y gas de uso doméstico. Está paralizada desde el 25 de abril por un sismo. Comenzó a reanudar sus operaciones el 10 de mayo. Sin embargo, el 29 de ese mes fue declarada en emergencia por los daños causados por un incendio. Para suplir su producción, el país ha tenido que incrementar la importación de combustibles, $295 millones según los cálculos del analista energético Darío Dávalos. Palestinos y judíos de una pequeña ciudad de Israel marcharon para exigir el fin de la guerra en Gaza. Piden mejorar las condiciones de millones que sufren hambre por el bloqueo israelí. Incluso se prohíbe faenar a pescadores gazatíes. Las operaciones militares de Israel continúan mientras Estados Unidos urge a Netanyahu poner fin al conflicto con Hamás. Habitantes de la pequeña localidad de Sajnín, en el norte de Israel, salieron en una manifestación contra la guerra en Gaza. Han sido pocas las protestas de este tipo. Algunas han sido para reclamar por la situación de los rehenes, pero en esta ocasión es porque hay gente muriendo de hambre. En la marcha participa la comunidad palestina y también ciudadanos judíos. Avanzan con cánticos contra el primer ministro Benjamín Netanyahu. Las escenas por el hambre en Gaza son cada vez más frecuentes y la falta de alimentos afecta también a personal médico y otros trabajadores humanitarios. El subdirector de Médicos Sin Fronteras en Gaza relata que desde la semana pasada sobreviven con solo una comida cada 2 días. Dicen que no hay nada que comprar, que los mercados están vacíos. Cuidamos de pacientes que se están muriendo de hambre mientras nosotros mismos empezamos a pasar hambre, dijo hoy. La pesca, que siempre ha sido el sustento para millones de personas, está ahora prohibida por Israel, que ejerce un control total sobre el enclave palestino. Pescadores en esta costa dicen, sin embargo, que aunque hay disparos frecuentes en la zona, si no salen y se arriesgan, ellos y sus familias morirán de hambre. Un alto al fuego que haga que las cosas mejoren parece cada vez más lejano. Israel retiró a sus negociadores en Qatar y Estados Unidos a su equipo mediador. Ambos han acusado al grupo Hamás de no querer un acuerdo y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ha dicho públicamente al primer ministro israelí que es hora de terminar el trabajo. Y Francia reconocerá a Palestina como Estado y se convierte en la primera de las 7 economías más avanzadas del mundo en dar este paso. Estados Unidos dice que es una decisión irresponsable, mientras Israel condena el reconocimiento y señala que con esto se premia el terror que representan los grupos extremistas palestinos. Lo reporta Pedro Jiménez. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dicho que no hay alternativa, que hoy la necesidad urgente es que la guerra en Gaza termine y la población civil sea rescatada, así como los rehenes, y buscar la desmilitarización del movimiento Hamás. Que una paz es posible y en ese sentido anuncia que su país reconocerá a Palestina como Estado cuando hagan la declaración formal en la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre en Nueva York. Autoridades políticas palestinas recibieron el anuncio con beneplácito. El cónsul general de Francia en Jerusalén hizo la entrega de la carta oficial al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Así, Francia se une a más de 140 de los 193 países representados en la ONU que ya reconocen a Palestina. Pero también es el primero de los integrantes del G7 en hacerlo. Las otras potencias del grupo, Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá, Japón y Estados Unidos, se mantienen al margen. La administración Trump ha sido ultra crítica con Francia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dice que es una decisión irresponsable y una bofetada a las víctimas del ataque terrorista de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, algo que podría tener graves consecuencias geopolíticas. To establish a Palestinian state
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró que es una recompensa al terror y añade, un Estado palestino en estas condiciones sería una plataforma de lanzamiento para la aniquilación de Israel. Seamos claros, los palestinos no buscan un Estado al lado de Israel, buscan un Estado en lugar de Israel. Desde que comenzó la guerra de Israel contra las milicias de Hamás en la Franja de Gaza, otros 10 países han reconocido a Palestina. Los más recientes, Noruega, Irlanda y España, en mayo del año pasado. Guayaquil, de fiesta, pese a todo. Hoy también se conmemoran 84 años del combate naval Jambelí y el Día de la Armada. Con el tradicional desfile, la Marina rindió honores a los héroes de esa batalla. Un evento en el que las autoridades resaltaron el compromiso de la institución con el país y su lucha actual contra el crimen organizado, como nos cuenta Estefanía Arias. Al pie del cañonero Abdón Calderón, en el sur de Guayaquil, y con el sol intenso de la perla del Pacífico, la Armada del Ecuador conmemoró los 84 años del combate naval de Jambelí. Su tradicional desfile comenzó con la llegada del presidente Daniel Noboa. El recibimiento lo hizo el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. Cada 25 de julio se celebra el Día de la Armada, fecha que coincide con la fundación de Guayaquil. La ceremonia arrancó con la entrega de la condecoración al mérito naval en el grado de Gran Cruz, el máximo reconocimiento que otorga la Armada a 2 oficiales destacados. Luego vino la entrega de ofrendas florales, que rinde homenaje a los héroes navales. El primero en intervenir fue el comandante general de la Marina, Pablo Caicedo, quien recordó este hecho histórico y resaltó el rol y compromiso que tiene la Armada con el país. Mención especial merece el papel que desarrolla la Armada ecuatoriana en el resguardo de la soberanía y control territorial, combatiendo el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas en el mar. Es momento de subrayar la importancia de la contribución de la Armada a la seguridad interna del país. Luego fue el turno de Noboa, una intervención corta de 2 minutos y medio, en la que reiteró el apoyo a esa institución y resaltó la labor de los uniformados en la lucha contra el crimen organizado. Porque además de contribuir a los operativos en tierra para golpear al crimen organizado, cuidan nuestros mares de delitos transnacionales como narcotráfico, trata de personas, tráfico de combustibles, pesca ilegal, piratería, entre otros. De inmediato se abrió paso al desfile de honor. Somos un país marítimo por excelencia y por tanto dependemos del mar. Pelotones de cada una de las instituciones que conforman la Marina iban avanzando, marchando y rindiendo honores a un combate que marcó la historia de la Fuerza Naval. Comandos de la Escuela Superior, de la Escuela de Grumetes, tripulantes y guardacostas. Detectar embarcaciones rápidas que pudieran estar involucradas en actividades ilícitas en el mar. 300 uniformados fueron parte de este tradicional desfile que engalanó el complejo cívico naval Jambelí. Su sacrificio y valentía han dejado una marca indeleble en la historia de nuestra nación, inspirando a las generaciones. Además, con actos cívicos y ofrendas florales arrancaron las fiestas por los 490 años de fundación de Guayaquil. Autoridades y estudiantes participaron de esta agenda. Veamos. Las festividades por los 490 años de fundación de Guayaquil comenzaron en el Parque España, al sur de la ciudad. Allí la vicealcaldesa Tatiana Coronel, funcionarios municipales y la reina y virreina de la urbe rindieron un homenaje con una ofrenda floral al fundador del puerto principal, Sebastián de Benalcázar. Ingresaron por una calle de honor engalanada por los cadetes de la Academia Naval Almirante Illingworth, quienes portaron con orgullo las banderas celeste y blanco, colores que enaltecen el espíritu guayaquileño. Una hora más tarde, la prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga, también colocó una ofrenda floral. Al mediodía, el hemiciclo de la Rotonda fue el escenario de una solemne ceremonia cívica, donde
donde autoridades municipales colocaron un arreglo floral al pie del monumento de Bolívar y San Martín. Por la tarde, el color y la algarabía llenaron la avenida 9 de octubre, cuando más de 30 colegios participaron en el desfile cívico-estudiantil. Al ritmo de las bandas de paz y entre comparsas coloridas, niños y jóvenes desfilaron con fervor patriótico, llevando su mensaje de unidad y orgullo hasta el malecón Simón Bolívar. Así Guayaquil no solo celebró su historia, sino que demostró una vez más que es una ciudad que late al ritmo de su gente. Mañana el Registro Civil realizará una jornada extraordinaria de emisión de pasaportes en 25 agencias de 22 provincias. Podrán acudir quienes tengan turno asignado, aquellos que deseen adelantar su cita o también los que ya hayan pagado. Adriana Bermeo amplía los detalles sobre este y otros servicios para la ciudadanía. Este sábado se realizará una jornada extraordinaria para emisión de pasaportes en 25 agencias del Registro Civil en 22 provincias. Podrán acudir las personas que pagaron y tienen un turno para ese día, quienes cancelen hasta hoy y no logren reservar una cita y aquellos que cuenten con un turno posterior, pero deseen adelantarlo en la misma agencia. El horario de atención es de 8 a 14 horas y deberá presentar el turno impreso, el comprobante de pago y el pasaporte anterior en caso de renovación. Los menores de edad deben presentarse con ambos padres. Delincuentes estafan haciéndose pasar por la Agencia Nacional de Tránsito. Es la alerta que emitió el gobierno esta semana. En una publicación, la ANT recordó que no notifica deudas por infracciones vía correo electrónico, WhatsApp o llamadas telefónicas. Y que si recibe un mensaje no habrá links porque se utilizan para robar información sensible de los usuarios. La Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, dejará de emitir planillas de luz físicas desde el 31 de octubre de este año. Los recibos se enviarán al correo electrónico del usuario o se podrán revisar en la página web de CENEL, pero antes deberá registrarse presencialmente en cualquiera de las agencias o virtualmente. Ecuador deportó a 870 presos colombianos que cumplían sentencia en el país en un traslado terrestre. Esta acción forma parte del plan gubernamental para reducir el hacinamiento carcelario, pero los presos no han podido ingresar a territorio colombiano por falta de documentación. Diego Puente sigue este tema. Desde las 14:30 de este viernes han permanecido de pie sobre el puente de Rumichaca 32 presos colombianos que el gobierno de Ecuador pretende deportar como parte de una estrategia para disminuir el hacinamiento carcelario. Los presos, todavía con los trajes anaranjados, salieron desde las cárceles de Chimborazo y Napo en la mañana, vía terrestre. La mayoría son sentenciados por tráfico de drogas, robo, hurto y violación. Según las autoridades de migración de Colombia, los presos no han podido ingresar porque no cuentan con documentos que acrediten su identidad. Los funcionarios de frontera dijeron esperar directrices de las autoridades para autorizar su ingreso y no se confirma si hubo un proceso de coordinación entre ambos gobiernos. La espera se agrava porque otros 136 presos provenientes de la cárcel de Tulcán han llegado a la frontera y permanecen en 5 buses custodiados por unidades de élite de la policía. Estamos hablando del GEMA, del GIR, del GOE. De igual manera, con el personal preventivo, también la Policía Nacional en horas de la mañana ya se realizó y se dio las disposiciones y se coordinó con el ECU 911 con la finalidad de que también den seguridad en los diferentes ejes viales. Esta noche deben arribar 20 prisioneros de Loja luego de 17 horas de viaje y 3 de Los Ríos luego de 12 horas de viaje. En total, Ecuador pretende deportar a 870 presos colombianos provenientes de 18 cárceles. La idea es concretar el traslado entre esta noche y la madrugada del sábado. Según un comunicado de la Cancillería colombiana publicado la víspera, el gobierno de Ecuador transmitió su propósito de iniciar el proceso de deportación y el gobierno colombiano está adelantando las gestiones para un traslado digno. El presidente Daniel Noboa había anunciado en febrero de 2025 medidas para deportar presos extranjeros, una estrategia orientada a mitigar la sobrepoblación penitenciaria. Incluso se habló del traslado de 1.500 presos. En Ecuador, según el censo penitenciario del 2022, los presos colombianos representaban la primera nacionalidad extranjera en prisiones con 1.641 detenidos.
La sospecha de fraude académico que recae sobre un grupo de médicos ecuatorianos en Argentina escaló de nivel. El gobierno de ese país ya ordenó que los postulantes que obtuvieron más de 86 puntos repitan el examen para residencias médicas. Queremos especializarnos. En Argentina el tema es ya un escándalo nacional. Queremos a los mejores profesionales, no a quienes intentan avanzar mediante trampas. En ese país, cada año toman un examen a los médicos nacionales o extranjeros que quieren obtener una residencia en algún hospital. Este año se presentaron alrededor de 13.000 médicos a dar el examen de residencias, entre ellos 1.045 ecuatorianos. Pero los resultados levantaron las sospechas. En el ranking del examen aparecen notas sospechosas como puntajes mayores a 90 y puntajes mayores a 85 obtenidos por estudiantes recibidos en universidades extranjeras, cuyos alumnos no solían aparecer entre los primeros 500 puestos. Entre esos estudiantes que no solían aparecer siquiera entre los primeros 500 puestos están ecuatorianos. Médicos ecuatorianos a los que el vocero presidencial argentino puso de ejemplo. Por ejemplo, la Universidad Técnica de Manabí tiene 9 médicos entre los primeros 27 del ranking. En este sentido, y por intermedio de la Universidad de Buenos Aires, se recibió una denuncia firmada por aspirantes que advertían sobre irregularidades en el proceso de toma de exámenes. Esa denuncia de la que habla menciona que hubo una filtración del examen previo a su realización, con valores de entre $2.000 y $3.000 para su compra. Adicionalmente, en algunos casos, los médicos en sospecha habían rendido apenas 2 días antes el examen del hospital al que querían asistir, y en ese no habían llegado ni a la mitad de la nota. Habían obtenido entre 40 y 45 puntos, pero 2 días después, en el examen nacional más exigente, consiguieron más de 90 puntos y calificaron en el top 30. Por todo esto, el gobierno argentino tomó una decisión. Suspender el orden de mérito vigente, reprogramar el cronograma y convocar a un nuevo examen exclusivamente para los postulantes que hayan obtenido en el examen 86 puntos o más. La nueva fecha del examen no se ha dado a conocer aún, pero debe ser pronto porque los médicos que califiquen deben comenzar sus residencias en septiembre próximo. Las altas temperaturas en Europa han desatado voraces incendios forestales en la costa del Mediterráneo. Turquía es el país más afectado por las llamas, con 13 fallecidos, entre ellos 10 bomberos. Meris González con el detalle y las imágenes. Miles de bomberos y rescatistas trabajan para extinguir los incendios forestales en las provincias de Antalya y Esmirna, en Turquía. El fuego ha arrasado bosques, zonas residenciales y deja 13 muertos hasta el momento. Entre ellos 10 bomberos que quedaron atrapados por las llamas cuando el viento cambió de dirección inesperadamente. Otros 15 fueron trasladados a hospitales. El gobierno informó que detuvo a 23 sospechosos de provocar los incendios. También en el Mediterráneo, en la isla de Chipre, el fuego ha causado estragos en un área de 120 kilómetros. Hay decenas de viviendas destruidas y al menos 2 fallecidos. Sus cuerpos fueron hallados en un vehículo incinerado. Los residentes de 14 comunidades tuvieron que evacuar, mientras gobiernos vecinos han enviado equipos de apoyo para extinguir el fuego. Otros países de Europa como Albania, Serbia, Grecia e Italia han reportado focos en los últimos días. Todos avivados por la ola de calor que golpea con temperaturas superiores a los 45 grados centígrados la costa del Mediterráneo. Tailandia declara la ley marcial en zonas fronterizas en el segundo día de combates con Camboya. El gobierno tailandés evacúa más de 130.000 residentes para llevarlos a refugios lejos de los enfrentamientos y advierte del riesgo de una guerra abierta. Tailandia ha declarado ley marcial en comunidades de 4 provincias fronterizas con Camboya, luego de intensos enfrentamientos militares. Esto otorga al ejército plena autoridad para ejecutar arrestos, registrar domicilios sin orden judicial, controlar los medios de comunicación, restringir la circulación e imponer toques de queda. La zona de conflicto ha sido evacuada y 138.000 personas están en 295 refugios temporales. Tailandia reporta 15 muertos en su territorio, 14 son civiles y 1 es militar.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declaró que Camboya debe cesar la violencia en la frontera antes de que pueda iniciarse el diálogo. Pero ambos gobiernos se acusan mutuamente de haber iniciado los enfrentamientos. La ONU ha instado a ambos países a mantener la calma y entablar un diálogo que evite un agravamiento del conflicto. China hizo un llamado al diálogo, pero Tailandia rechaza cualquier mediación internacional para poner fin a los combates que se limitan a la zona fronteriza, aunque hay preocupación ante una posible escalada del conflicto. Mientras Guayaquil sigue disfrutando del cronograma por sus fiestas de fundación, otros eventos deleitarán al público a escala nacional. A continuación, la agenda para este fin de semana en distintas ciudades. Los asistentes al Burger Show, evento gastronómico que se realizará en la explanada El Dorado hasta el domingo 27, podrán deleitarse eligiendo entre 180 hamburguesas. Recetas de autor, smash y tradicionales están en el menú. Los cantantes internacionales Lennox, Gente de Zona, Cabas y Alejandro González serán el entretenimiento musical. Un atardecer musical para despedir las fiestas de Guayaquil. Es lo que propone Sepia Jazz Band. La agrupación de músicos ecuatorianos ofrecerá el show Swing Porteño este domingo 27 a partir de las 5 de la tarde. Con temas famosos del repertorio del jazz y jazz gitano. Incluirán el pasillo original El Manso, en honor a la perla del Pacífico. El Festival Sucre Viajero reúne a la Banda Metropolitana de Quito con los sonidos del acordeón para un show de vallenato sinfónico. En el Estadio de Carapungo se darán cita también las musas del vallenato, el cartel vallenato y la orquesta Azuquito. El acceso es libre. La autora belga Amélie Nothomb explora en su novela Los aerostatos el despertar de la vida a través de la literatura. El vínculo entre la protagonista y el adolescente a quien ella le da clases le permite profundizar en la relación con los padres y la búsqueda de la propia identidad. La novela ganadora del premio Alfaguara 2025 fue definida por el jurado como la cuidadosa construcción de un deterioro que, aunque transcurra en un país específico, acaba por ser una metáfora distorsionada del espíritu de nuestro tiempo. Se trata de la última publicación del autor argentino Guillermo Sacomano, de 77 años. La segunda función de la ópera Carmen se presentará este sábado 26 en la Casa de la Música de Quito. Los solistas ecuatorianos Andrea Cóndor, María Josefa Vara, Roy Espinosa y el tenor ítalo-ecuatoriano David Streman Frucci se lucirán acompañados de la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por David Arutuñán. Más de 100 artistas pondrán en escena la obra de George Bizet, que este 2025 cumple 150 años desde su estreno. La ola de violencia en General Villamil Playas ha apagado el turismo y el comercio en ese cantón del Guayas. Pese a ello, el sector apuesta por el feriado local de las fiestas de la ciudad. Asimismo, Salinas, en la provincia de Santa Elena, ha preparado una agenda de eventos para tratar de incentivar las visitas. Estefanía Arias, con el panorama en ambos balnearios. Calles desoladas, hoteles con reservas canceladas y locales vacíos, cerrando sus puertas apenas el sol se va ocultando. Así luce General Villamil Playas en la provincia del Guayas, tras la declaratoria de emergencia por 60 días ante la ola de violencia desatada en las últimas 2 semanas. Una violencia criminal que pasa factura a la actividad comercial y turística en medio del feriado local en Guayaquil, ciudad que está a 90 minutos de este cantón. Hoy se ven más militares que turistas caminando por la playa. El 80% se dedica al turismo. Hay muchos servidores turísticos, el sector hotelero, un 10% hablaríamos de los pescadores y el otro 10% es justamente que la gente se dedica al comercio. Y después de esto, claro que estamos afectados.
Aún así, el sector turístico apuesta por el fin de semana y busca reactivarse con promociones. Bajándonos el precio de nuestro hospedaje para tratar de tener un poco y cubrir los gastos que verdaderamente no nos podemos sostener, como es luz, agua, servicios básicos, empleo. Aunque se trata de un feriado local, Salinas, en Santa Elena, también espera recibir visitantes durante estos días. Allí no solo hay una agenda de eventos para el fin de semana, sino también un plan de seguridad implementado por las autoridades en toda la provincia, que incluye capacitaciones de la policía a la comunidad, ya que los uniformados no se abastecen. Porque no hay policía, estamos escasos policías. En toda la provincia existen 400 policías, pero es una provincia que tiene ya mismo 500.000 habitantes y por esa razón la comunidad ha optado por pedir con policía comunitario que ellos capaciten a gente de la comunidad para que ellos puedan brindar por lo menos seguridad en ver. Ni el frío detiene a los turistas, que en su mayoría llegan desde la sierra por las vacaciones escolares. Todo tranquilo, venimos en un bus, venimos 33 personas. Actualmente la ocupación hotelera en Salinas alcanza el 60% y se espera que unas 10.000 personas arriben durante este corto feriado. Recorte. Ahorro para el Estado. El despido de 5.000 servidores públicos representa el 1.02% del total de la burocracia en Ecuador. Para este año se esperaba que el gasto en sueldos sobrepasara los 10.000 millones de dólares. En el presupuesto general del Estado, los recursos contemplados para despidos no superan los 300.000 dólares. Veamos. ¿Cuál va a ser el impacto de la decisión gubernamental de desvincular a 5.000 funcionarios del sector público? Los objetivos económicos que se alcanzarán con esta acción, que responde a un plan de eficiencia administrativa, no se han revelado, pero se puede obtener una aproximación revisando las cifras disponibles. Si en el sector público laboran, según la ministra de Trabajo, 490.496 personas, la salida de 5.000 equivale al 1,02%. Datos oficiales del Ministerio de Economía reportaron en 2024 que para el pago de salarios se destinaron 9.862 millones de dólares. Para 2025 se presupuestó reducir ese monto y dejarlo en 9.654 millones. Pero esa planificación se trastocó cuando el presidente de la República entregó durante la campaña electoral un bono de $507 a policías y militares. Con ello, el gasto en burocracia en el primer semestre de este año alcanzó los 4.732 millones de dólares. Para el segundo semestre, el monto previsto por ese rubro era de 5.520 millones, considerando el 14º sueldo. Con ello, el peso salarial de 2025 en las cuentas públicas alcanzaba los 10.252 millones. Otro elemento a tomar en cuenta es que hasta junio el mayor peso salarial del Estado recayó en el Ministerio de Educación, con 1.284 millones de dólares. En segundo lugar estuvo el Ministerio de Salud, con 804 millones, seguido por la Policía Nacional, que consumió 729 millones en sueldos, y las Fuerzas Armadas, con 618 millones. Estos cuatro sectores sumaron 3.345 millones de dólares en sueldos, el 70,9% del gasto total del semestre por ese concepto. Un elemento a considerar es que para 2025 el presupuesto destinado para la supresión de puestos fue de 279.245 dólares. ¿De dónde saldrá entonces el dinero para pagar las indemnizaciones que corresponden a los 5.000 desvinculados? ¿A cuánto asciende ese valor? Son otras de las interrogantes que trae consigo la medida adoptada por el gobierno. La entrega de $1.000 millones de dólares adicionales por parte del Fondo Monetario Internacional implica un mayor ajuste en la economía, que ahora será del 6.6% del Producto Interno Bruto hasta el año 2028. Según el multilateral, el gobierno aplicará un paquete fiscal más sólido que incorporará impuestos para el sector productivo y minero. Nada es gratis. La ampliación del crédito del Fondo Monetario Internacional en $1.000 millones de dólares tampoco. Implica una actualización de metas y una elevación del tamaño del ajuste. En 1,1 puntos porcentuales del PIB, de 5,5 puntos porcentuales a 6,6.
Dicho en otras palabras, una de las condiciones para desembolsar el dinero es que el Estado ecuatoriano suba los ingresos, específicamente por cobro de impuestos. La otra es reducir el tamaño del Estado, y el gobierno ayer decidió empezar por lo segundo. Para 2025 la meta es incrementar los ingresos tributarios en un 0,8% del Producto Interno Bruto. Eso equivale a $900 millones. Para el 2026 se prevé un incremento adicional por la mitad de esos valores. Hasta 2028, el valor total del ajuste que tendrá que hacer el país se aproxima a los $7.500 millones. En el corto plazo, en los próximos meses, el gobierno tendrá que presentar una nueva reforma tributaria con al menos 2 compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional. Para generar una mayor recaudación del impuesto a la renta empresarial. Eso lo dice explícitamente. Y por otro lado, quieren mejorar el marco fiscal, entiéndase, elevar las recaudaciones en el sector minero. Entonces ya están anunciando en el programa por dónde van a ir esas nuevas recaudaciones. Esto significa que una parte de los compromisos con el fondo la pagará el sector productivo y la otra, concretamente, el sector minero. Según Alberto Acosta, continuar elevando impuestos destruye competitividad, encarece el costo de hacer empresa y genera incertidumbres que limitan el apetito que pudieran tener inversionistas para hacer negocios en el país. Las ternas para la selección de los vocales del Consejo de la Judicatura han sido contempladas tras el envío definitivo de los nombres por parte de Daniel Noboa y también José Swing. Este avance va a permitir el inicio del proceso de designación que renovará el sistema judicial. Las ternas para la selección de los vocales del Consejo de la Judicatura están completas. Ayer, Daniel Noboa y el presidente de la Corte de Justicia, José Swing, volvieron a coincidir en el envío de sus nombres al Consejo de Participación Ciudadana. Las ternas quedan así: por la Corte Nacional, Juan Benalcázar, Alexandra Villasís y Mario Godoy; por la Presidencia de la República, Ivonne Núñez, Damián Larco y María Vinuesa. Estas se suman a las de la Asamblea, Fiscalía y Defensoría Pública que ya estaban ratificadas. Con estos nuevos nombres, el Pleno del Consejo de Participación se reunirá y enviará la información de los postulantes a la Comisión Técnica para que verifique los requisitos, según un comunicado de esta institución. Las ternas están listas luego de 7 meses. Todo apunta a que Mario Godoy gane el concurso y se mantenga como presidente de la Judicatura y lleve adelante la declaratoria de emergencia en la justicia. La Contraloría General del Estado identificó una serie de irregularidades en los contratos firmados con Progen para la instalación de generadores en Salitral y Quevedo. Por ello establecieron responsabilidades penales, civiles y administrativas. Francisco Garcés presenta varios de los nombres señalados por la entidad fiscalizadora. Las irregularidades detectadas por la Contraloría en los contratos con Progen para instalar las plantas térmicas en Salitral y Quevedo obligaron a establecer glosas, responsabilidades administrativas y responsabilidades penales que ya fueron remitidas a la Fiscalía. El informe apunta a funcionarios de alto nivel y mandos medios relacionados con Selec y Termo Pichincha que se encargaron del proceso de contratación. Aparece Fabián Calero, era gerente subrogante de Selec cuando se contrató a Progen por $149 millones para instalar las 2 termoeléctricas con capacidad de 150 megavatios. Él declaró la emergencia y autorizó las contrataciones, pero lo hizo, según la Contraloría, sin los estudios ni certificaciones presupuestarias requeridas. Constantamientos gerentes de Termo Pichincha, la unidad de Selec encargada de los contratos. Son Elizabeth Paguay y Byron Orozco. La primera se adelantó a la declaratoria de emergencia y empezó a solicitar propuestas de empresas proveedoras. Y Orozco tomó decisiones para seguir la contratación pese a las advertencias e invitó directamente a Progen a participar. 2 directores de planificación de Selec, Irene Cuenca y Juan José Aymara, fueron claves en el proceso. Cuenca hizo pliegos, fichas técnicas, registros de proveedores, entre otros documentos sin autorización, y Aymara autorizó el envío de manifestaciones de interés antes de que se declare la emergencia. Además de ellos, el informe apunta a un grupo de funcionarios que aprobaron informes técnicos, legales y de inspección sin los respaldos documentales necesarios y las autorizaciones correspondientes. El informe de la Contraloría menciona a más de 60 personas, la mayoría funcionarios, pero también a los representantes de Progen.
Según informó el contralor Mauricio Torres, alrededor de 10 de ellos constan en el informe con responsabilidades penales con el que la Fiscalía empezó su investigación. La compañía Progen entró a un proceso de mediación con una empresa eléctrica de Loja porque incumplió un tercer contrato para repotenciar una termoeléctrica y que también está siendo auditado por la Contraloría. Diego Cuenca explica esta nueva pugna. Hay un tercer contrato que pone en disputa al gobierno con la compañía estadounidense Progen, que debió repotenciar una termoeléctrica en Loja en un plazo de 6 meses y no lo hizo. Se trata de la termoeléctrica Catamayo, que necesitaba incrementar su potencia de 4 a 20 megavatios. Hasta enero de ese año, Progen importó 4 nuevos generadores y aunque sí llegaron a la central, no fueron instalados. Siguen sellados en el sitio. El Contralor General del Estado anunció que empezó a auditar ese contrato. Donde es un contrato de 20 millones y al parecer casi es la misma situación. Se repetiría el mismo proceso de adquisición con casi las mismas fallas de los equipos o generadores que se entregarían. La incorporación de esa potencia iba a mejorar la estabilidad del sistema eléctrico de la Empresa Eléctrica Regional del Sur, que en promedio cubre el 4% de la demanda nacional de energía, es decir, cerca de 150 megavatios. Esa planta quedó inconclusa, ni el sistema de almacenamiento de combustible para alimentar a otros 6 generadores que ya estaban operativos no culminaron. Y a pesar de que recibieron un anticipo de $14 millones y hubo una prórroga hasta el 24 de febrero, no terminaron la obra. Progen presentó una solicitud de mediación en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Producción de Azuay para resolver el problema con esa empresa eléctrica de Loja. Ese pedido fue aceptado y está en trámite. Por ahora, la compañía estadounidense ha preferido no pronunciarse sobre este nuevo conflicto. Guayaquil, de fiesta, pese a todo. Durante siglos, Guayaquil ha sido fuente de inspiración de artistas nacionales y también extranjeros. Con sus pinceles, lápices y plumas han captado sus paisajes y arquitectura con el pasar del tiempo. Se cumplen 100 años de las plumillas del pintor y dibujante José María Roura Oxandaberro, quien plasmó en el papel la arquitectura colonial, la actividad en el río y el comercio característico de la ciudad. Pero, ¿cómo ha cambiado Guayaquil desde entonces? Luis Alfredo Zúñiga lo relata en el siguiente reportaje. El ajetreo, el bullicio urbano, el comercio acelerado y el calor intenso son un sello de Guayaquil que ha perdurado en el tiempo. Pero su paisaje ha cambiado. La memoria es frágil, pero la ciudad ha sido musa de artistas que plasmaron en sus lienzos el Guayaquil de madera, de arquitectura colonial y del río Guayas activo, para no olvidarlo nunca. Así ocurrió hace exactamente un siglo, con las plumillas de José María Roura Oxandaberro, artista español que recorrió, pintó y dibujó a Guayaquil. Lo que él trazó con su pluma hoy permite conocer cómo eran los callejones, casas, cerros y el comercio del puerto principal en 1925. Una zona captó la atención de Roura. Lo que hoy es la bahía en el centro, con miles de comerciantes, era conocido entonces como el barrio Villamil. Las casas que habían en ese sector se habían salvado de ese incendio de 1896 que dejó reducida a cenizas a Guayaquil y causaban admiración a las personas que la veían porque eran casas pues tipo señoriales, con muchas ventanas de sachas o con columnas muy gruesas. Entonces esto para él era como muy pintoresco y por eso es que su plumilla se la va a dedicar a estas casas. Hoy Villamil es uno de los principales callejones internos de la bahía, con módulos metálicos e importadoras. Muy distinto a lo dibujado 100 años atrás. Una calle empedrada, construcciones en madera, balcones extensos y grandes pilares. Aquí se asentaba la Casa de las 100 Ventanas, donde pasó sus últimos días José de Villamil, prócer de la Independencia. Y en la calzada se aprecian los rieles del tren. Hoy el edificio Cucalón ocupa esa zona, uno de los ingresos a la bahía frente al Malecón 2000. A esta plumilla Roura la denominó Callejón Gutiérrez,
muestra los altos portales donde la gente se cubría del intenso sol, ventanales y distintos oficios. Así luce ahora. El nombre perdura y un gran cartel metálico lo anuncia. Otro de los pasajes de la bahía. A pocos metros está el pasaje Calderón, donde se asentaba la Casa de las Columnas. El Palacio de Cristal era el Mercado del Sur y a solo unos pasos, la zona en la que actualmente está el edificio que ocupó por décadas el Club de la Unión, era conocido como El Conchero. Ahí, a las orillas del río Guayas, llegaba la pesca del día. Se sacaba las conchas, su alimento, y las conchas quedaban regadas en el sector. Entonces todo eso estaba como tachonado de conchas. La obra de Roura muestra también su recorrido creativo. En varias de sus plumillas se observa esta torre en distintos ángulos. Era la iglesia San Alejo, que destacaba en lo alto, santuario que hoy sigue ahí, con otro tipo de construcción, al igual que el callejón Luzárraga, que aparece en otra de sus plumillas. El comercio intenso en el río Guayas también se plasmó en los trazos de Roura. Le atrajeron los astilleros de la urbe y cómo habitaban los guayaquileños en las faldas de los cerros. Y es importante el trabajo que realiza Roura Oxandaberro, porque gracias a él, a ese trabajo, nosotros hoy en día tenemos ese registro, esa memoria del pasado, de cómo eran las casas señoriales de ese Guayaquil distante. La obra de Roura Oxandaberro, que incluyen plumillas y óleos de Quito y Galápagos, fueron heredadas a sus descendientes. Algunas las tienen coleccionistas privados y museos. El Archivo Histórico del Guayas tiene 20 réplicas, que hoy documentan el pasado de la ciudad. Durante las fiestas julianas, además, la economía se reactiva desde la cocina. Festivales gastronómicos como Raíces y también el Burger Show movilizan a millones de dólares, generan cientos de empleos y también abren oportunidades comerciales para pequeños y medianos negocios, como nos cuenta María Gabriela Carpio. En estos días de fiestas julianas, el movimiento económico se siente en los grandes festivales gastronómicos. La Feria Raíces, organizada por el municipio de Guayaquil, espera superar los $208.000 que generaron solo en venta de platos en su última edición, que recibió a 40.000 visitantes. Pero participar aquí no es gratis. Ocupar un stand cuesta $750 y la inversión de cada hueca puede superar los $2.000 sumando insumos, personal y logística. Quienes han ganado estrellas culinarias en ediciones anteriores afirman que es rentable. El fin de semana se recibían 100 personas, después de Raíces eran 300 personas. Aumentó tanto que tuvimos que abrir un segundo local. Algunos mencionan que durante los 4 días del evento lograron vender 3 veces más que en un fin de semana regular y que tras la exposición aumentaron su clientela hasta en un 70%. Nuestro local era pequeño y ahora es un local mucho más grande donde tenemos 120 puestos. Aunque se realiza en Daule, el Burger Show se organiza por las fiestas de Guayaquil y genera un movimiento económico que impacta directamente a esta ciudad y su zona metropolitana. En 2024, este festival gastronómico recibió un promedio de 90.000 personas y generó más de $2 millones en ventas, según los organizadores. En 3 días se vendieron aproximadamente 120.000 hamburguesas, lo que representó una fuerte demanda de pan, carne, vegetales, bebidas y logística. A esto se suma la contratación de 600 personas de forma directa y un estimado de hasta 10.000 empleos indirectos, que incluyen limpieza, seguridad, activaciones comerciales, producción técnica y transporte. Vienen de todo el país y de afuera. Vienen de Colombia, vienen de Perú, vienen gente hasta de México. Del 20% es personas de otros lados. Entonces se dinamiza la economía de la ciudad, hoteles, restaurantes. En esta edición, de las 33 marcas participantes, 8 llegan desde otras provincias como Pichincha, Manabí, Cotopaxi, Bolívar y Santa Elena. El costo de inversión puede superar los $1.500, dependiendo de las necesidades del negocio. Sebastián Espinosa quedó campeón en la categoría hamburguesa de autor en 2022. El año pasado también participó. Lo hizo 4 meses después de lanzar su marca gourmet, que hoy ya cuenta con un local en San Borondón y otro en Quito. Pasamos de vender 1.300 del primer Burger Show a vender 2.300 del segundo. Este Burger Show queremos llegar a las 3.300, les puse una meta de 1.000 hamburguesas más. Ambos festivales evidencian cómo la gastronomía es también un motor económico, desde generación de empleo, atracción de turismo interno, hasta visibilidad para marcas pequeñas y medianas.
Y Mafalda ya tiene su residencia permanente en Guayaquil. Esta mañana su escultura fue instalada en la esquina de la 9 de octubre y Escobedo, frente al diario El Universo, en donde se quedará disfrutando del movimiento de la ciudad. 3, 2, 1, ahora. Bienvenida, Mafalda. La verdad es que ya cumplió los 60 años, pero en el corazón del mundo Mafalda va a lucir siempre así. Como la niña de 6 años irreverente, cuestionadora, crítica del poder y con un sentido común imposible de refutar. Esta niña que nos lleva a pensar que los problemas que habían hace 60 años deben ser resueltos y que siguen vigentes. Bueno, esa niña está ahora sentada frente a diario El Universo, en pleno centro de la ciudad, recibiendo a los visitantes y aceptando las fotos que todo el mundo quiere tomarse con ella. Fue instalada ahí y ahí se quedará de manera permanente, sumando a Guayaquil como una de las ciudades que tienen una escultura oficial de Mafalda. Esta es la número 17 del mundo. La figura de Mafalda está en la mente de los ecuatorianos no solo por su influencia cultural, sino por algo más. Es importante recordar a Bernard Fullers, que tenía el famoso programa del show de Bernard, que la arrancó en el año 67. Estamos hablando de los años 67, donde era básicamente Mafalda, el piano y Bernard. En Ecuador, Mafalda ha sido publicada por décadas por diario El Universo y fueron los directivos de ese diario los que hicieron toda la gestión para que la escultura se hiciera y se trajera hasta Guayaquil. Por eso mismo, cuando a Mafalda le pidieron que escribiera un mensajito para la ciudad, lo hizo y le entregó el sobre al director del Universo, quien fue quien lo leyó en público. En serio, gracias por quererme. Ahora quiéranse lo suficiente como para arreglar el mundo, porque si no, todavía estoy a tiempo de repetir, paren el mundo, me quiero bajar. Los transeúntes comenzaron a tomarse fotos casi desde el momento mismo en que la escultura fue develada. Un emotivo presente recibido por Guayaquil como parte de las celebraciones por su aniversario de fundación. Todos están invitados, los esperamos. La Reserva Chamana es un bosque nublado andino en Tungurahua. Su geografía empinada, atravesada por quebradas, cascadas y senderos, conecta con los páramos del Parque Nacional Sangay y forma parte de un corredor vital para la vida silvestre. Además, este paraíso alberga especies únicas de anfibios y aves como por ejemplo el cóndor y mamíferos como la danta andina. Las imágenes ahora en Ecuaterra. A 2.550 metros de altitud, la cima de la Reserva Chamana se abre como un balcón sobre la cordillera de los Andes. El viento sopla con ráfagas que rozan los 37 kilómetros por hora. Las nubes veloces se arrastran entre las montañas y a ratos el cielo se despeja y un cóndor planea en silencio. Su pico revela un paisaje de árboles altos y firmes, cipreses y robles que se aferran a las colinas. Bajo su sombra crecen helechos gigantes y musgos que tapizan el suelo húmedo de este bosque andino en la parroquia Ulva del Cantón Baños, en Tungurahua. Debajo, la reserva se extiende como una alfombra verde salpicada de neblina y cambia de rostro. Los troncos de guayabas y magnolias están cubiertos por líquenes y bromelias. En el suelo, las cabullas y achupayas se entrelazan con flores silvestres, sobralias, caléndulas amarillas y una rareza apenas visible, la Lapentis elytrífera, una orquídea milimétrica y única en el mundo, descubierta por Fundación Ecominga. El termómetro oscila entre los 12 y 22 grados durante todo el año. Hasta aquí solo se llega a pie, por un chaquinián empinado que atraviesa la reserva de 140 hectáreas. Es un camino ancestral que sigue el curso de la Quebrada Chamana, un afluente que nace en los páramos del Parque Nacional Sangay y desciende en forma de cascadas. El sonido del agua acompaña cada paso y se vuelve brújula. A lo largo de sus 15 kilómetros, la quebrada esculpe el paisaje. Forma charcos donde se ocultan anfibios endémicos como el cutín de musgo y el cutín de pastaza, adaptados a la humedad constante. En ciertos tramos el sendero se afila y los guías recomiendan no mirar hacia abajo. La quebrada se vuelve precipicio y el viento desequilibra. Se origina en los páramos de Minsa. Se une en la parte baja con el río Ulva y el río Ulva ahorita está como proyecto de captación de agua justamente para la gente de Baños. El hecho de que ya no se esté interviniendo esta zona
le da un plus al agua, ¿no? Esto significa que está bajando limpia, pura, sin contaminantes y puede ser aprovechada por las poblaciones. En una de las curvas suena un estruendo, son las gemelas. Una caída que parece partir la montaña en dos. Los comuneros le dieron ese nombre por la forma en que emergen dos vertientes al mismo tiempo. Desde la rama más alta de un aliso se escucha el quinquín de la urraca verde. Su canto corto y repetido confirma que aquí la presencia humana es mínima. Y en el suelo, una escurridiza lagartija palo se camufla entre las hojas secas de los helechos para evitar ser vista por su mayor depredador, la serpiente hebra de Bailey. Sus escamas en tonalidad oscura le proporcionan una habilidad camaleónica al fundirse con el ambiente. En ese camino, justo cuando el agua parece rugir con más fuerza, aparece la cascada más vistosa. Tiene 42 metros y es la más alta de la reserva. Bajo la sombra espesa del bosque, las pisadas se vuelven suaves. Allí se mueve la danta andina, un mamífero que puede medir 2 metros de largo y pesar 250 kilos. Se desplaza a diario hasta por 15 kilómetros. Por eso, conservar este bosque es también proteger su camino. Comuneros de Ulva, en conjunto con la Fundación Óscar Efrén Reyes y Jardines de Chamana, se encargan de su conservación, enfocados en evitar la caza y la contaminación de vertientes. La Reserva Chamana es un puente natural hacia el Parque Nacional Sangay, un paso estratégico para las especies silvestres que dependen de bosques continuos para sobrevivir. Muy bien, y así llegamos a la parte final de esta entrega informativa estelar. Gracias por habernos acompañado. Les recordamos que el fin de semana Ecuavisa transmitirá 3 partidos del campeonato: Aucas versus Delfín, Vinotinto ante Orense y Independiente de Cuenca frente al Independiente del Valle. Además, toda la agenda de las actividades por las fiestas de Guayaquil en nuestra página web ecuavisa.com. Los esperamos en la emisión de mañana en Televistazo después de los partidos que va a transmitir Ecuavisa Sports. Felicidades a la Perla del Pacífico por sus 490 años de fundación. Buenas noches y buen fin de semana.